La tormenta de plasma rugía fuera de la cámara real, proyectando inquietantes sombras violetas sobre las paredes escamosas. La reina Vestraza del Imperio Draconiano golpeó el trono de obsidiana con sus garras, cada golpe resonando en la cavernosa sala. Su enorme figura, cubierta de escamas negras iridiscentes que brillaban con destellos de esmeralda y zafiro, se tensó al acercarse la delegación de salarianos. Majestad, siseó el salariano a la cabeza, su piel translúcida revelaba la compleja red de venas que latían bajo ella. Traemos tributo de nuestra reciente conquista. Los ojos ámbar de Vestraza se entrecerraron. Los salarianos eran conocidos carroñeros de guerra, parásitos que seguían la estela de poderes superiores y desenterraban los restos de civilizaciones caídas. Carecían de honor, pero de vez en cuando traían baratijas interesantes. Adelante, ordenó, con la voz retumbando como un trueno lejano. Los salarianos se apartaron, revelando un pequeño contenedor flotante. Con un gesto de su líder, el escudo opaco del contenedor se disolvió, dejando al descubierto su contenido. Dentro yacía una diminuta criatura, rosada y de aspecto frágil, con un mechón de pelo oscuro en su cabeza, por lo demás lisa. Estaba envuelta en una extraña tela con símbolos desconocidos. Un bebé humano, explicó el salariano. El único superviviente de nuestra incursión en un puesto de avanzada del sector terrano. Su especie es primitiva pero resistente. En algunos círculos se les considera una curiosidad. Vestraza se inclinó hacia adelante, su enorme cabeza a escasos metros del diminuto ser. El bebé, despertado por el movimiento, abrió los ojos, de un azul sorprendente contra su piel rosada, y miró directamente a la reina dragón sin miedo. Entonces hizo algo extraordinario, sonrió. En 300 ciclos, Vestraza había conquistado 12 sistemas estelares, derrotado 3 intentos de golpe de estado y sobrevivido a un intento de asesinato por parte de su propia compañera de nidada. Nunca, en todo ese tiempo, le habían sonreído con una alegría tan pura e intrépida. La criatura parece defectuosa, continuó el salariano, malinterpretando su silencio. No muestra una respuesta de miedo apropiada. Quizás sus vías neuronales no estén desarrolladas. Aún así, como espécimen biológico. Silencio, dijo Vestraza, no en voz alta, pero con tanta autoridad que la temperatura de la habitación pareció bajar. ¿Me traes una niña, una superviviente, como si fuera una baratija? Los salarianos se removieron incómodos. Pensamos. Creíste que me divertiría con el sufrimiento de una niña. Sus garras se clavaron en los reposabrazos de su trono, dejando profundas marcas en la piedra. ¿Qué encontraría entretenimiento en una niña huérfana? Su Majestad, tartamudeó la salariana. Los humanos apenas tienen conciencia. Ellos, la niña, eligieron ese momento para emitir un sonido. Un gorgoteo alegre, extendiendo sus pequeñas manos hacia la enorme reina dragón sin un rastro de miedo. Algo latente durante mucho tiempo se agitó en el antiguo corazón de Vestraza. Nunca había tenido descendencia propia. Las modificaciones genéticas que le habían dado una vida prolongada y habilidades mejoradas la habían vuelto estéril, un hecho que solo conocían sus consejeros de mayor confianza. Era el precio del poder, uno que había pagado voluntariamente, pero en momentos de tranquilidad, a veces se preguntaba qué habría pasado. Deja al niño, ordenó, y sal de mi vista. Pero, Majestad, protestó el líder salariano, este espécimen podría ser valioso. Vestraza se irguió en toda su altura, elevándose sobre la delegación, con las alas parcialmente extendidas en la señal draconiana universal de violencia inminente. Dije que lo dejaran. Los salarianos retrocedieron apresuradamente, haciendo repetidas reverencias. Como desees, emperatriz. No pretendíamos ofender. El humano es tuyo. Cuando se fueron, Vestraza se acercó cautelosamente al contenedor flotante. El bebé la observaba con curiosidad, siguiendo sus movimientos. Cuando extendió un enorme dedo con garra hacia él, el bebé extendió la mano y envolvió su pequeña mano alrededor de la punta de su garra. Por primera vez en décadas, Vestraza sintió algo parecido a la ternura. Comandante Krause, llamó,
y su jefe de seguridad apareció al instante de entre las sombras donde había estado de guardia. Sí, Majestad. Encuéntrame a alguien que sepa de bebés humanos. Rápidamente, en cuestión de horas, el Palacio Real se convirtió en un caos. El personal médico, acostumbrado a tratar fisiología draconiana, se apresuró a investigar las necesidades biológicas humanas. Los intendentes reales desmenuzaron los archivos en busca de información sobre los requisitos dietéticos humanos. Y en lo profundo de sus aposentos privados, la gobernante más temida en 3 cuadrantes de la galaxia acunaba torpemente a un bebé humano contra su pecho blindado, observándolo con fascinación mientras dormía. Los humanos son extraordinariamente adaptables, explicó la doctora. Mira, la xenobióloga que Krause había localizado. Era una centurión, una especie conocida por su enfoque integral de la biología galáctica. Su planeta natal presenta variaciones ambientales extremas, lo que los ha hecho bastante resilientes. Este niño puede aclimatarse a nuestra atmósfera y gravedad con ajustes mínimos. ¿Y sus necesidades?, preguntó Bestraza. Nutrición frecuente, contacto físico, estimulación para el desarrollo neuronal. Mira enumeró. Su proceso de maduración es lento para los estándares galácticos. El desarrollo físico completo tarda casi 2 décadas. Las cejas de Bestraza se alzaron sorprendidas. Adiós. Sí, pero su desarrollo cognitivo es fascinante. Aprenden constantemente, adaptándose y absorbiendo información a un ritmo asombroso. Su capacidad de reconocimiento de patrones es excepcional. La reina miró al bebé dormido. ¿Puede comprender que su especie de nacimiento ha desaparecido? La doctora Mira dudó. En esta etapa, no. Los bebés humanos forman vínculos con sus cuidadores, independientemente de la especie. Él, según mis escáneres, se vinculará con quien le brinde cuidado y seguridad. Bestraza guardó silencio un largo rato. ¿Cuál es el símbolo de su envoltura? Mira examinó la tela. Parece ser la escritura terrana. Probablemente indica su designación, su nombre. Y ese sería. Los caracteres decían Alexander. 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 Bestraza repitió, el nombre desconocido le sonó extraño. Será Sander en nuestro idioma. Príncipe Sander de la casa Bestraza. La expresión de Mira reveló su sorpresa. Su Majestad, ¿piensa criar a este humano como su heredero? Yo pienso criarlo como mi hijo, corrigió Bestraza. El asunto de la sucesión se abordará cuando corresponda. La noticia de la adopción de la reina dragón se extendió por el imperio como la pólvora. Muchos de sus consejeros lo desaconsejaron. Un humano jamás podría gobernar a los draconianos, argumentaban. El pueblo lo rechazaría. Sus enemigos lo verían como una debilidad. Bestraza los silenció a todos con una simple declaración: está bajo mi protección. Cualquier daño a él me perjudica a mí. Cualquier insulto a él es un insulto al trono. Y así comenzó la crianza sin precedentes de un niño humano en la casa real de la especie reptil más temida de la galaxia. A los 5 años, Sander se había adaptado extraordinariamente bien a la vida entre los draconianos. Sus aposentos estaban adaptados para la comodidad humana, más cálidos que las preferencias draconianas, con muebles adecuados a su pequeño tamaño. Pero pasaba la mayor parte del tiempo siguiendo a Bestraza a todas partes, una diminuta figura rosada que seguía a la imponente reina dragón. Madre, la llamó un día, corriendo hacia la sala de guerra donde Bestraza estaba conferenciando con sus generales. Los líderes militares guardaron silencio, aún desacostumbrados a las interrupciones casuales del niño humano. Sander, reconoció Bestraza, con tono severo, pero su mirada se suavizó al verlo. Estamos discutiendo asuntos importantes. Lo sé, dijo con seriedad. La rebelión de Arcturus. La he estado estudiando. Los colonos están furiosos porque la minería de neutrones está volviendo inestable su planeta. Los generales intercambiaron miradas. El chico tenía razón, aunque este detalle no se había hecho público. ¿Y qué sugieres?, preguntó Bestraza, ignorando las miradas de incomodidad de sus asesores.
Xander arrugó la cara, pensativo. ¿Por qué no dejarles conservar más neutrones? Así serían más ricos y no les importaría tanto la minería. Una solución simplista, pero no del todo infundada. Bestraza asintió pensativa. Una perspectiva interesante. La consideraremos. Más tarde, tras implementar una versión de la sugerencia de Xander que sofocó la rebelión con éxito, Bestraza lo llevó al Observatorio Real. Con el telón de fondo de galaxias arremolinadas, le explicó las complejidades de gobernar un imperio que abarca cientos de mundos. Gobernar es proteger, le dijo. Nuestra gente recurre a nosotros para encontrar seguridad, orden y justicia. ¿Cómo tú me proteges?, preguntó Xander. En cierto modo, respondió ella, pero a una escala mucho mayor. Cuando crezca, te ayudaré a proteger a todos, declaró con la absoluta confianza de la infancia. Bestraza sintió una opresión desconocida en el pecho. Creo que lo harás, dijo en voz baja. A medida que Xander crecía, también lo hacían los desafíos de criar a un humano en un mundo draconiano. Su fuerza física, aunque impresionante para un humano, estaba muy por debajo de las normas draconianas. No podía escupir fuego, no tenía escamas para protegerse y carecía de alas para vuelos ceremoniales. Pero donde carecía de rasgos físicos draconianos, lo compensaba con habilidades exclusivamente humanas. Su mente funcionaba de forma diferente, estableciendo conexiones y saltos intuitivos que a veces desconcertaban a sus tutores draconianos. Podía desenvolverse en situaciones sociales con una flexibilidad que los draconianos más rígidos encontraban inquietante y valiosa a la vez. Y su tamaño más pequeño le permitía acceder a lugares a los que la mayoría de los draconianos no podían acceder. A los 10 años, comenzaron los intentos de asesinato. El primero ocurrió durante una recepción diplomática. Un sirviente con una bandeja de refrigerio se acercó a Xander, pero los sentidos agudizados de Bestraza detectaron el leve olor de una toxina mortal para los humanos. El sirviente murió gritando, con las garras de la reina alrededor de su garganta. ¿Por qué?, preguntó Xander después, conmocionado pero tranquilo. ¿Por qué alguien querría matarme?, preguntó Bestraza, considerando ocultarle la verdad, pero decidió no hacerlo. Necesitaba comprender los peligros de su posición. Porque representas el cambio, explicó, y algunos temen el cambio por encima de todo. El segundo intento provino de su instructor de combate, quien accidentalmente configuró un dron de entrenamiento en modo letal. Los rápidos reflejos de Xander lo salvaron, y la ejecución del instructor fue pública y prolongada. Tras el tercer intento, una bomba en su estudio privado, Bestraza asignó al comandante Krause como guardaespaldas permanente de Xander. El draconiano, adusto y con cicatrices de batalla, parecía un compañero improbable para el chico humano, pero forjaron un vínculo inesperado. Krause enseñó a Xander a luchar no como un draconiano, sino como un humano, aprovechando su menor tamaño, mayor agilidad y diferente centro de gravedad. Le enseñó a usar armas draconianas modificadas para la fuerza humana. Y lo más importante, le enseñó a pensar como un asesino, a ver las debilidades de cualquier sistema de seguridad. Tu diferencia no es la debilidad, le dijo Krause durante una sesión de entrenamiento particularmente frustrante, cuando Xander había fracasado repetidamente en dominar una técnica de combate draconiana. Es simplemente la diferencia. El agua no lucha igual que el fuego, pero ambos pueden destruir. A los 13 años, Xander se había convertido en un adolescente desgarbado con una mata de pelo oscuro y el porte seguro de la realeza draconiana. Asistía a las reuniones del consejo con Bestraza, ofreciendo perspectivas que a menudo desafiaban siglos de tradición draconiana. Algunos miembros del consejo habían llegado a valorar su aportación. Otros aún lo consideraban el inexplicable proyecto predilecto de la reina, pero todos reconocían que el príncipe humano poseía una mente aguda y, aún más sorprendente, un profundo conocimiento del honor draconiano. La colonia minera de Riel 7 no ha cumplido con sus cuotas por tercer ciclo consecutivo, informó el ministro Vox, un anciano draconiano cuyas escamas se habían vuelto grisáceas con la edad. El castigo por tal incumplimiento es claro:
dijo el general Zorn, golpeando la mesa con su enorme puño. Deberíamos dar ejemplo con ellos. Sander, sentado a la derecha de Bestraza, intervino. La colonia se estableció hace 70 ciclos, ¿correcto?, preguntó el ministro. Y el equipo minero no se ha mejorado desde entonces. No ha sido necesario, respondió Box con rigidez. La tecnología draconiana es superior. Incluso la tecnología superior requiere mantenimiento, señaló Sander. Quizás antes de castigarlos, deberíamos insertarlos, dijo el general Zorn, golpeando la mesa con su enorme puño. Deberíamos dar ejemplo con ellos. Sander, sentado a la derecha de Bestraza, habló. La colonia se estableció hace 70 ciclos, ¿cierto? El ministro Box asintió. Y el equipo de minería no se ha mejorado desde entonces. No ha sido necesario, respondió Box con rigidez. La tecnología draconiana es superior. Incluso la tecnología superior requiere mantenimiento. Señaló Sander. Quizás antes de castigarlos, deberíamos asegurarnos de que no sean una buena idea. Deberíamos inspeccionar su equipo. Si carecen de las herramientas para cumplir con sus cuotas, el castigo sería. Buscó la palabra adecuada, deshonroso. Un murmullo recorrió el consejo. Invocar el honor era tocar la esencia de los valores draconianos. Bestraza observó con orgullo disimulado cómo su hijo navegaba por las peligrosas aguas de la política imperial. Estaba aprendiendo. Esa noche, mientras cenaban en privado en los aposentos reales, Sander comía su comida humana especialmente preparada mientras Bestraza consumía un muslo de carne apenas cocinado. Abordó un tema que llevaba tiempo considerando. Deberías aprender sobre tu especie de nacimiento, dijo. Sander levantó la vista sorprendido. ¿Por qué? Soy draconiana. Eres mi hijo y un príncipe del imperio, asintió Bestraza. Pero tu biología es humana. Tu mente funciona a la manera humana, aunque tus valores sean los nuestros. Comprender a los humanos podría darte información que beneficiaría al imperio. En realidad, tenía otra razón. La Alianza Terran se estaba recuperando de la devastación de las guerras que habían dejado huérfano a Sander. Los humanos comenzaban a consolidarse como una presencia menor pero notable en los asuntos galácticos. Tarde o temprano, Sander se encontraría con otros de su especie. ¿Quieres que los estudie como enemigos potenciales?, preguntó Sander. Su expresión era de preocupación. Quiero que los estudies como a cualquier especie, respondió Bestraza con cautela. Con atención a sus fortalezas, sus debilidades, sus valores y su potencial. Así comenzó la educación de Sander en humanidad. Devoraba registros históricos, artefactos culturales, análisis lingüísticos, todo lo que los archivos imperiales contenían sobre los humanos. Estaba particularmente fascinado por su arte y música, conceptos que no tenían equivalente draconiano directo. A medida que se sumergía en la cultura humana, surgieron cambios sutiles en su comportamiento. Se volvió más expresivo, gesticulando con las manos al hablar. Desarrolló un sentido del humor que a veces desconcertaba a sus compañeros draconianos. Y de vez en cuando, Bestraza lo encontraba mirando las estrellas con una expresión que no lograba interpretar. ¿Te preguntas sobre ellos?, le preguntó una vez, en un momento así. A veces, admitió. Pero entonces recuerdo que eres mi madre y este es mi hogar. Su 15º año trajo una nueva crisis al imperio. El colectivo Colmena, una enorme especie insectoide del borde galáctico, lanzó un ataque sorpresa contra 3 puestos avanzados draconianos simultáneamente. Su tecnología era diferente a todo lo que el imperio había encontrado. Naves orgánicas que regeneraban el daño, armas que atacaban las vías neuronales específicas de la fisiología draconiana. Por primera vez en generaciones, el imperio draconiano se enfrentó a una amenaza existencial. El Consejo de Guerra se reunió en la antigua Cámara de las Llamas, donde enormes braseros ardían con el fuego sagrado traído del planeta natal draconiano. Generales y almirantes reportaron pérdidas devastadoras, con su confianza habitual quebrantada.
Sus naves anticipan nuestros patrones tácticos, informó el general Zorn con gravedad. Es como si conocieran nuestra doctrina militar a la perfección. Y sus armas biológicas, añadieron el almirante YXX. Atacan específicamente a nuestros sistemas neurológicos. Nuestros guerreros mueren en agonía, mientras que otras especies permanecen ilesas. Bastraza escuchó en silencio, con expresión indescifrable. A su lado, la mente de Sander corría, conectando información, formando una teoría. ¿Puedo hablar, madre?, preguntó. Ella asintió. Sander se puso de pie, frente a los líderes de guerra reunidos. Algunos aún lo miraban con escepticismo, pero muchos habían llegado a respetar su mente analítica. Creo que la colmena está usando nuestra mayor fuerza contra nosotros, dijo. La doctrina militar draconiana se ha mantenido constante durante siglos. Es predecible porque ha demostrado su eficacia contra todos los enemigos anteriores. Pero la colmena estudia patrones. Así es como funciona su inteligencia colectiva. Activó la pantalla holográfica en el centro de la cámara, que mostraba las formaciones de batalla recientes. ¿Ven aquí? ¿Y aquí? Anticiparon sus maniobras porque siguieron la doctrina estándar. Y las armas biológicas no atacan específicamente a los draconianos. Apuntan a los patrones neurológicos reptilianos, que son similares en varias especies. ¿Qué sugiere, príncipe Sander?, preguntaron el almirante YXX. Impredecibilidad, respondió Sander. Rampa, variaciones aleatorias en nuestros patrones de ataque. Y, dudó, y luego continuó, creo que podría ser inmune a sus armas neuronales. Como humano, mi sistema nervioso es fundamentalmente diferente. Un silencio de asombro invadió la cámara. ¿Propones entrar en combate?, preguntó el general Zorn con incredulidad. Propongo liderar un equipo de operaciones especiales, corrigió Sander. Una pequeña unidad que pueda infiltrarse en su colmena de mando mientras la flota principal se enfrenta a sus fuerzas con tácticas impredecibles. Las garras de Bastraza se clavaron en los reposabrazos de su trono, pero su voz se mantuvo firme. La estrategia del príncipe tiene mérito. General Zorn, almirante NYXX, implementen las variaciones tácticas. El comandante Crash reunirá al equipo de operaciones especiales. Se giró hacia Sander. Discutiremos tu papel en privado. Más tarde, en sus aposentos, su compostura finalmente se quebró. Es demasiado peligroso, dijo, agitando su enorme cola con agitación. No eres prescindible, Sander. Ningún soldado debería ser considerado prescindible, respondió en voz baja. Pero estoy excepcionalmente cualificada para esta misión. La colmena no puede predecir el comportamiento humano tan fácilmente como los draconianos. Sus armas no me afectarán. Y he sido entrenada por los mejores guerreros del imperio. Eres mi hijo, dijo Bastraza, con un atisbo de fuego escapando de sus mandíbulas al hablar. Mi único hijo. También soy un príncipe del imperio, le recordó Sander. Me enseñaste que gobernar es proteger. Déjame proteger a nuestro pueblo. Bastraza lo miró. Este humano que había criado. Este niño de otra especie que, de alguna manera, se había convertido en el centro de su mundo. Estaba ante ella no como el bebé que había salvado, sino como un joven dispuesto a arriesgarlo todo por el imperio que se había convertido en su hogar. Muy bien, dijo finalmente. Pero te llevarás al comandante Crash y a sus mejores guerreros. Y regresarás, Sander. Es una orden directa de tu reina. Hizo una reverencia al estilo draconiano. Unas alas que no poseía imitaron el movimiento de sus brazos. Sí, madre. La nave de infiltración no se parecía a ninguna nave de la flota draconiana. Pequeña, orgánica. De aspecto imponente y diseñado para imitar la carcasa exterior de las cápsulas de transporte de la colmena. Transportaba al príncipe Sander y a un equipo de 5 guerreros de élite hacia la enorme estructura de mando de la colmena que orbitaba la luna conquistada de Draconis IV. Preparativos finales. El comandante Crash gruñó,
su rostro marcado por las cicatrices iluminado por la tenue luz roja de la nave. Comprobación de armas. Sander ajustó la armadura a medida que se adaptaba a su fisiología humana, a la vez que le proporcionaba una protección comparable a la de las escamas de batalla draconianas. Revisó su rifle de pulsos modificado y el disruptor neuronal calibrado específicamente para los patrones neurológicos de la colmena. Recuerden, dijo Kras al equipo, nuestra prioridad es llegar al nodo central y desplegar el virus. El príncipe es inmune a sus armas neuronales, así que toma la delantera cuando encontramos una fuerte resistencia. Sander asintió, agradecido por el tono pragmático de Kras. El comandante nunca lo había tratado de forma diferente por su especie, nunca había dudado de sus capacidades ni de su lugar en el imperio. Acercándose al punto de inserción, anunció el piloto. Prepárense para el descenso silencioso. Mientras descendían hacia la enorme estructura de la colmena, Sander sintió una extraña calma. Se posaron sobre él. Toda su vida, se había entrenado para esto. Para proteger al imperio, para demostrar su valía no como humano, sino como príncipe draconiano. Madre, susurró a su unidad de comunicación segura, sabiendo que Vestraza estaría monitoreando desde la nave insignia imperial. Vamos a entrar. Hubo una pausa. Entonces llegó su respuesta, formal y controlada. Que tu fuego brille, hijo mío. La tradicional bendición draconiana antes de la batalla. Sander no podía escupir fuego, pero el sentimiento lo reconfortó. Su nave se acopló al casco exterior de la estructura de la colmena, con las abrazaderas magnéticas engranándose silenciosamente. El tubo de abordaje se extendió, los cortadores moleculares cortando el material orgánico de la nave colmena. En cuestión de minutos, estaban dentro. El interior era una pesadilla, palpitante, corredores orgánicos que parecían estar vivos, secretando un fluido bioluminiscente que emitía un misterioso resplandor verde. El aire estaba cargado de esporas que habrían paralizado los sistemas nerviosos de los draconianos, pero gracias a la biología humana de Sander, no se vio afectado. Máscaras funcionando correctamente, informó Krause mientras el equipo avanzaba, con su equipo especializado filtrando la atmósfera tóxica. Se encontraron con los primeros guerreros de la colmena en la intersección de 3 pasillos. Las criaturas insectoides medían casi 3 metros de altura, con mandíbulas afiladas como cuchillas y múltiples extremidades que terminaban en lo que parecían armas orgánicas. Sander no dudó. Disparó su rifle de pulsos, la carga modificada alteró el sistema nervioso central de los guerreros de la colmena. Las criaturas se desplomaron, sus exoesqueletos quitinosos resonando contra el suelo orgánico. Rápidamente, ordenó, su mente de colmena registrará la pérdida. El equipo se adentró en la estructura, luchando contra una resistencia cada vez más firme. En 2 ocasiones casi perdieron guerreros en emboscadas, los científicos, salvados solo por la asombrosa habilidad de Sander para anticipar las tácticas de la colmena, una imprevisibilidad humana que la inteligencia colectiva no pudo contrarrestar por completo. Finalmente, llegaron a la cámara central, un vasto espacio palpitante dominado por un enorme nodo neuronal que brillaba con una energía sobrenatural. Allí, la conciencia colectiva del colectivo de la colmena interactuaba. Con su tecnología biológica. Despliegan el virus, ordenó Sander, adoptando una posición defensiva como especialista en tecnología. Su experto en tecnología se acercó al nodo con el paquete viral especialmente diseñado. De repente, la cámara se estremeció. De los recovecos de las paredes emergió una criatura distinta a los guerreros a los que se habían enfrentado, más grande, más desarrollada, con una estructura craneal agrandada que latía con la misma energía que el nodo central. Reina Colmena, gruñó Kras, alzando su arma. Antes de que pudiera disparar, la criatura emitió una onda de energía neuronal que hizo caer de rodillas a todos los draconianos, con sus sistemas nerviosos sobrecargados de dolor. Todos excepto Sander. El príncipe humano se quedó solo, frente a la reina colmena mientras su equipo se retorcía de dolor detrás de él. Interesante, llegó una voz directamente a su mente. La reina, comunicándose telepáticamente.
Una humana entre draconianos. Una anomalía. Sander levantó su arma. Libera a mi equipo. No eres como ellos. La reina continuó, ignorando su orden. Eres adaptable. Flexible. Como nosotros. Únete a nuestro colectivo. Tu perspectiva única enriquecería nuestro conjunto. Soy el príncipe Sander de la casa Vestraza, respondió, avanzando con paso firme. Hijo de la reina Vestraza, heredero del imperio draconiano. Y estás amenazando mi hogar. La enorme cabeza de la reina se inclinó, observándolo. Te identificas con los reptilianos, pero tu biología es mamífera, curiosa, ineficiente. La conciencia individual es limitante. La conciencia individual es lo que no comprendes, dijo Sander, continuando su acercamiento. Es nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Con un movimiento repentino, disparó, no a la reina, sino al nodo neuronal tras ella. La interrupción provocó una breve distracción, suficiente para que Kras luchara contra el dolor y se lanzara contra la criatura, con las garras de batalla extendidas. La atención de la reina se desvió. Sander corrió hacia el nodo neuronal. El inyector de virus estaba a solo unos metros, donde Tex lo había dejado caer. Se zambulló, rodó y salió con el dispositivo en la mano. La reina colmena gritó en su mente, un asalto psíquico de pura rabia. Apartó a Kras con una fuerza increíble y se giró hacia Sander, sus ojos compuestos brillando con inteligencia alienígena. Su especie está condenada, proyectó. Humanos. Son muy pocos, demasiado débiles. Los draconianos nunca los aceptarán de verdad. No pertenecen a ningún lugar. Sander sonrió con tristeza. Ahí es donde te equivocas. Sé exactamente dónde pertenezco. Introdujo el inyector en el nodo neuronal. El efecto fue inmediato y catastrófico para la colmena. El virus, diseñado para perturbar la conciencia colectiva, se propagó por la red neuronal como un reguero de pólvora. La reina gritó, un sonido tanto físico como psíquico, al cortarse su conexión con el colectivo. Por toda la estructura, los guerreros de la colmena se derrumbaron, sus acciones coordinadas se disolvieron en el caos. Las propias paredes orgánicas comenzaron a convulsionar, la nave viviente se tambaleó repentinamente, sin dirección central. Tenemos que movernos, dijo Kras, poniéndose de pie tambaleándose al cesar los ataques neuronales. Toda esta estructura se está derrumbando. Lucharon para regresar al punto de extracción, cargando con sus heridos. La nave se estaba desmoronando a su alrededor, enormes secciones de material orgánico se desprendían a medida que el virus corrompía los sistemas biológicos. Cuando finalmente llegaron a su nave y se separaron de la nave colmena moribunda, Sander se permitió un momento de alivio. Lo habían logrado. La reina colmena estaba neutralizada. Su conciencia colectiva se fragmentó. Sin su inteligencia coordinada, las fuerzas de la colmena restantes serían manejables. El viaje de regreso a la nave insignia imperial transcurrió entre el agotamiento y la atención médica para los heridos. Cuando atracaron, Vestraza misma esperaba en el hangar, abandonando el protocolo por su preocupación. Informe, exigió cuando Sander emergió, aún con su armadura manchada por la batalla. Misión cumplida, madre, dijo formalmente, y luego se permitió una sonrisa cansada. La reina colmena ha sido neutralizada. Sus fuerzas están desorganizadas. Por un instante, la regia compostura de la reina dragón se quebró. Extendió una enorme mano con garras y acarició suavemente el rostro de Sander, un gesto de afecto rara vez mostrado en público. Lo has hecho bien, dijo, y su voz resonó por el hangar para que todos pudieran oírla. El príncipe Sander de la casa Vestraza ha salvado el imperio hoy. La victoria sobre el colectivo Colmena marcó un punto de inflexión, no solo para el imperio, sino para el propio Sander. El ejército draconiano, que había visto al príncipe humano con escepticismo, ahora lo miraba con respeto. Su perspectiva única, ni completamente draconiana ni típicamente humana, había resultado invaluable.
En los meses siguientes, mientras el imperio hacía retroceder a las fuerzas superiores restantes, Sander se vio cada vez más involucrado en la planificación estratégica. Su enfoque, que combinaba la fuerza draconiana con la adaptabilidad humana, cambió la doctrina militar imperial por primera vez en siglos. Pero el mayor cambio se produjo inesperadamente durante la celebración de la victoria en el mundo capital imperial. Como dictaba la tradición, representantes de las especies aliadas asistieron a la ceremonia. Entre ellos, por primera vez en la memoria de Sander, se encontraba una pequeña delegación de la Alianza Terran. Vestraza observó atentamente a su hijo mientras los embajadores humanos entraban en el gran comedor. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, cuando Sander confrontaría directamente su herencia biológica. La delegación humana se detuvo un momento al verlo sentado junto a la reina dragón. Sus expresiones revelaban la sorpresa al ver a uno de los suyos con atuendos draconianos. Sander sostuvo su mirada fija, plenamente consciente del contraste que se presentó. Él, quien había sido criado entre los escamosos y poderosos draconianos, se enfrentó a humanos que se parecían a él, pero que eran completamente ajenos en todos los demás aspectos. El embajador principal se recuperó rápidamente y se acercó al trono, haciendo una reverencia con cuidadosa precisión. Reina Vestraza, traemos saludos de la Alianza Terrana. Nos sorprendió ver a un humano en su corte. No solo en mi corte, corrigió Vestraza, su voz resonando por la sala. El príncipe Sander es mi hijo, heredero del imperio draconiano. La compostura del embajador volvió a flaquear. ¿Su hijo? ¿Pero cómo? Fui adoptado, intervino Sander, hablando el idioma humano a la perfección, aunque nunca lo había usado antes. Sus estudios incluían lingüística. La reina Vestraza me ha criado desde la infancia. La delegación humana intercambió miradas, con evidente dificultad para procesar esta información. El príncipe Sander, el embajador, dijo finalmente, la Alianza Terrana agradecería la oportunidad de reencontrarse con su herencia. Quizás un intercambio diplomático. Mi herencia es draconiana, respondió Sander con firmeza, aunque valoro la oportunidad de establecer las relaciones entre el imperio y su gente. Más tarde, tras las ceremonias formales, Sander se reunió en privado con la delegación humana. Su conversación fue reveladora, no porque descubriera alguna conexión oculta con la humanidad, sino porque se dio cuenta de lo draconiano que se había vuelto en sus valores, su visión del mundo y su identidad. Deben tener preguntas sobre la Tierra, dijo una de las diplomáticas humanas, una mujer llamada Alera, sobre la sociedad humana. He estudiado su especie extensamente, respondió Sander. Pero sí, siento curiosidad por ciertos aspectos de la cultura humana que los registros no pueden transmitir por completo. Hablaron durante horas, los humanos claramente esperaban conectar con este joven inusual que se parecía a ellos, pero pensaba de forma tan diferente. Sander los encontró fascinantes, su expresividad, sus modales informales, su facilidad para exhibir sus emociones, pero también extraños de maneras que no había previsto. Cuando regresó a sus aposentos, encontró a Vestraza esperándolo. ¿Qué tal su reunión con los humanos?, preguntó ella, intentando mantener un tono neutral. Sander consideró la pregunta detenidamente. Educativos, dijo finalmente. Lo son. No lo que esperaba. ¿De qué manera? Carecen de ciertos valores draconianos. El énfasis en el honor, en la fuerza, en el pensamiento dinástico, explicó. Pero tienen otras cualidades, adaptabilidad, creatividad, inteligencia emocional, que son impresionantes por derecho propio. Se mudó a la ventana, mirando a la ciudad capital se extendió a continuación, su arquitectura es un testimonio del poder y la permanencia draconiana. Me invitaron a visitar la Tierra, dijo en voz baja. La cola de Vestraza se agitó, la única señal de su preocupación. ¿Y deseas ir? Sander se volvió para mirarla. Esta enorme escala es que lo había criado, lo protegió, le enseñó todo lo que sabía sobre el poder, la responsabilidad y el amor. Algún día, tal vez, como enviado imperial, dijo. Pero este es mi hogar. Eres mi madre.
El imperio es mi futuro. La tensión en la forma masiva de Bestraza disminuyó. La elección siempre ha sido tuya, Sander. Siempre lo será. Lo sé, dijo simplemente. Por eso me quedo. 5 años después, el emperador Sander se paró en el balcón del Palacio Imperial, observando cuando la flota combinada del Imperio Draconiano y la Alianza Terran partieron para ejercicios militares conjuntos. Debajo de él, en la ciudad capital, los humanos y los draconianos se movieron entre sí con una creciente comodidad, comerciantes, diplomáticos, académicos, incluso familias. La transición no había sido fácil. Cuando Bestraza había anunciado su intención de abdicar a favor de su hijo humano, había habido resistencia. Una facción de tradicionalistas incluso había intentado un golpe de Estado, creyendo que un emperador humano debilitaría al imperio. No habían considerado con la lealtad que Sander había ganado entre los militares, ni con el poder aún formidable de Bestraza. La rebelión había sido aplastada, sus líderes dieron la opción de aceptar el gobierno o el exilio de Sander. La mayoría había elegido quedarse, y gradualmente, como las políticas de Sander fortalecieron el imperio, incorporando los mejores aspectos de la flexibilidad humana con la tradición draconiana, la oposición se había desvanecido. Ahora, como el recién coronado emperador Sander de la Casa Bestraza, estaba parado en el umbral de una nueva era, una en la que el Imperio Draconiano y la Alianza Terran se trasladaron de cautela aliados a socios integrados. Una gran opinión, dijo Bestraza, uniéndose a él en el balcón. Aunque había renunciado del trono, siguió siendo su asesora más confiable. Estaba pensando en ese día en que los salarianos me trajeron, dijo Sander. Qué diferente podría haber sido todo. Los ojos ámbar de Bestraza se suavizaron con la memoria. Me sonrieron, dijo. Un pequeño bebé humano, enfrentando al más temido estar en la galaxia, y tú sonrió. No recuerdo, por supuesto, dijo Sander con una ligera sonrisa propia. Lo hago, respondió Bestraza. Era el momento en que supe que estabas destinado a estar aquí. Juntos, el emperador humano y la reina del dragón que lo habían criado observaron cómo su flota combinada desaparecía en un hiperespacio. Un símbolo de la inesperada armonía entre dos especies muy diferentes, nacidas del comienzo más improbable. Un bebé ofrecido como tributo, criado como príncipe, que ahora lleva un imperio a un futuro que ninguna de las especies podría haber imaginado solo. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvide dejar comentarios sobre lo que pensó de la historia en los comentarios, ya sea positivo o negativo. Sus comentarios nos ayudan a mejorar. También deje su similar y suscríbase al canal para obtener más historias como esta. Y dejaré aquí en la pantalla otro video que esté seguro de que te gustará. Gran abrazo, y nos vemos en la próxima historia.